Hola, buenas tardes. Esta es la tercera clase de nutrición del adulto y del adulto mayor. En esta oportunidad vamos a terminar con la unidad 1. Hasta ahora hemos visto macronutrientes, micronutrientes, alimentos donde los encontramos, funciones, déficit, carencias. Y vamos a terminar con un elemento que es muy importante, que es el agua. El agua constituye 60% de nuestro cuerpo, quiere decir que más de la mitad de nuestro cuerpo es agua. Eh, Además, tiene una función muy importante como es la regulación de la temperatura corporal. Eh, en caso de que nosotros empecemos a sentir frío, nuestro cuerpo va a despedir agua para tratar de recibir agua un poco más a temperatura ambiente. Cuando nosotros tenemos calor, nuestro cuerpo tiende a sudar mucho más de lo común para eliminar ese agua caliente o a una temperatura mayor. Eh, Además de la regulación corporal, el agua es el medio de todas las funciones químicas, eh, que es una de las funciones fundamentales junto a la regulación de la temperatura. Además, forma, le da forma y estructura a las células eh, y es un componente muy importante en lo que son fluidos corporales, heces, en la digestión, en la orina, en la sangre, en secreciones, en un montón de lugares el agua es importantísima para nuestro cuerpo. Eh, ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos de agua? Generalmente se calcula 1 centímetro cúbico por caloría consumida. Esto quiere decir que si nosotros consumimos 2000 calorías, tendríamos que rondar los 2 litros por día. A esto le sumamos que esas calorías o esos alimentos también contienen agua, entonces nuestro consumo de agua estaría alrededor de los 2 litros y medio. Va a haber oportunidades donde este consumo se va a ver aumentado. ¿Cuáles serían eh, esos momentos? Cuando hay o un exceso de pérdida de agua o eh, una necesidad mayor. Yo puedo tener un exceso de pérdida de agua con vómitos prolongados, con una diarrea, con un ejercicio excesivo, eh, el momento de lactancia de la mujer. Hay ciertas patologías donde el consumo de líquido es muy importante y a veces está aumentado, como la diabetes, como enfermedades renales. Entonces, en esos momentos, el consumo va a variar y seguramente sea mayor de lo común. Em, Después tenemos signos que nos pueden llegar a indicar que una persona está con un déficit de agua. Eh, Esos signos pueden ser obviamente el tema de la piel, las uñas, el pelo, los ojos hundidos, los labios quebradizos. A un mayor nivel de deshidratación podemos tener confusión, mareos, pérdidas de la orientación. Eh, Todas esos signos nos van a alertar sobre el estado de hidratación de la persona. Y hay otro signo que es mucho más fácil de captar o más para la persona, digamos, que nos puede servir a nosotros como consejo, que es mirar su propia orina. La orina, cuanto más oscuro sea su color, mayor es el grado de deshidratación. Eh, Esto quiere decir que la persona fácilmente yendo al baño, orinando, se va a dar cuenta de que si necesita o no necesita eh, eh, tomar un poco más de líquido, más de agua. Eh, Eso sería el último tema de la primera unidad.
hidrato de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Luego pasaríamos a la unidad 2, que la unidad 2 se refiere a diferentes formas de evaluar el estado nutricional de una persona. ¿Para qué nos va a servir este estado nutricional de una persona? Obviamente para ver, primero, si esta persona está bien nutrida o mal nutrida. Y segundo, si en este caso, si esta persona está mal nutrida, para poder encaminar una promoción de un buen estado de salud. Acordémonos que nosotros somos promotores de salud. Todas las personas que trabajamos en el área de salud tenemos que promover un buen estado de salud. Cuando hablamos de un estado nutricional óptimo, estamos hablando de una disponibilidad, de un consumo y de un aprovechamiento óptimo de esos alimentos. Tenemos 4 formas de evaluar el estado nutricional de una persona. Una de las formas es la forma clínica, la evaluación clínica. La evaluación clínica generalmente es lo primero que hacemos cuando una persona ingresa a nuestra guardia o a nuestro consultorio o está en contacto con nosotros. La evaluación clínica nos hace estimar el estado nutricional. La evaluación clínica no nos sirve para dar un diagnóstico certero, sino que es estimativo. Yo la puedo hacer a través de una ocultación, de sentirle los latidos, la respiración, observo la piel, observo los ojos, lo observo a la persona en su integridad y a partir de ahí tengo un diagnóstico que, como dijimos, no es certero. La evaluación clínica no nos permite o no nos permitiría dar un diagnóstico certero. Aparte de la evaluación clínica tenemos una evaluación bioquímica. La evaluación bioquímica solo la vamos a hacer cuando nosotros estemos completamente seguros de que hay un tipo de carencia, ya sea de un macronutriente o de un micronutriente. La evaluación bioquímica, a comparación de la evaluación clínica, es invasiva, generalmente se hace o con una muestra de orina, o una muestra de materia fecal, o una muestra de sangre. Se puede hacer también una muestra de pelo, con una muestra de piel. Hay muchísimos recursos bioquímicos para detectar alguna deficiencia, pero los más usados generalmente son sangre, orina y materia fecal. Es un método un poco más excesivo a nivel económico, porque si lo comparo con la clínica, yo solamente en la clínica observo o apenas interfiero sobre la persona, y en el bioquímico sí voy a necesitar reactivos para analizar los diferentes fluidos y para detectar el déficit de alguna vitamina o de algún mineral. Por eso, a nivel económico es mucho más caro que el clínico, por ejemplo. Y después tenemos una evaluación antropométrica. La evaluación antropométrica, antropo significa hombre, métrica o metris son medidas. La evaluación antropométrica es algo muy completo. A nosotros nos va a estimar la cantidad de grasa, de músculo y de tejido óseo que puede tener esa persona. Se hace a través de medidas, de pliegues, de perímetros, de circunferencias. Generalmente se combinan medidas con pliegues o se combinan distintas medidas. Yo a una persona la peso, la mido, ya tengo 2 medidas, peso y talla, y a partir de peso y talla voy a poder
tener el índice de masa corporal, que no es una medida muy representativa, digamos, pero es la medida más económica, más rápida y más fácil de obtener, como para estimar un poco el estado nutricional de una persona. Si yo a ese índice de masa corporal le añado un pliegue, por ejemplo, un pliegue tricipital. El pliegue tricipital, como lo vamos a ver en el PowerPoint, nos va a estimar la reserva proteica de la persona. Una persona con un pliegue tricipital menor, nosotros vamos a saber que esa persona no tiene tanta reserva proteica. Si yo a ese pliegue le sumo una circunferencia o un perímetro de otro lado del cuerpo, ya voy a obtener otro índice. Existe una circunferencia que es la circunferencia de cadera o el perímetro de cintura, que son indicadores de masa magra, ya que en esa zona es la zona donde la mayoría de la gente reserva grasa. Ese perímetro está relacionado con una posibilidad de infarto de miocardio, porque recordemos que a mayor cantidad de masa grasa, el corazón trabaja mucho más, entonces esto es lo que lo pone en peligro. La evaluación antropométrica es muy importante en niños y en adultos mayores. Por ejemplo, otra circunferencia, que es la circunferencia de pantorrilla o de cuádriceps, nos dará un indicativo de fuerza en el adulto mayor, y en un preoperatorio es un índice que se tiene muy en cuenta. Uno de los índices utilizados es si una persona mayor se puede levantar sin utilizar las manos, quiere decir haciendo toda la fuerza con los cuádriceps. Eso es un buen indicador de un pronóstico de sobrevida a una cirugía cardíaca. Los pliegues, las circunferencias y las medidas son indicadores muy importantes. Entonces, hablamos de evaluación bioquímica, evaluación clínica, evaluación antropométrica, y nos faltaría la evaluación dietética. La evaluación dietética lo que nos hace es estimar los alimentos o la cantidad de alimentos o la alimentación en general de esa persona. Una evaluación dietética la podemos hacer recurriendo a frecuencias de consumo, recurriendo a registros de consumo, recurriendo a recordatorios de consumo, y últimamente lo que se está haciendo mucho es recurrir a la foto o el video del plato. Cada método, una frecuencia, un recordatorio o un registro, va a tener sus pros y sus contras. Si yo estoy trabajando con una persona, un adulto mayor, que yo puedo ver que tiene ciertos problemas de memoria, quizás no le pida un recordatorio semanal o una frecuencia de consumo. Voy a empezar primero con un recordatorio de 24 horas. Se acuerda lo que cenó anoche, se acuerda lo que desayunó hoy. A partir de ahí, si yo veo que tengo carencias en esas dos comidas o en las últimas dos comidas, el señor me dice: no, anoche cené una sopa. ¿Y hoy qué desayunó? Desayuné mate cocido con galletitas o con pan. Entonces yo quiero saber un poco más y le pregunto: ¿se acuerda cuándo fue la última vez que usted comió algún tipo de carne? ¿O usted es frecuente en su alimentación la carne? Ahí él me va a decir que sí, que no. Yo a eso le puedo adjuntar una evaluación clínica donde yo observo que el señor no tiene piezas dentales,
Entonces, sabemos que el consumo de carne requiere de una masticación y que si ese adulto mayor ha perdido la mayoría de las piezas dentales, esa masticación no va a existir, el adulto mayor deja de comer ciertos alimentos, entre los cuales está la carne. Yo relaciono ese déficit de carne con, con lo que aprendimos en las clases anteriores, con el hierro, con la vitamina B12. Entonces yo voy viendo qué posibles carencias esa persona puede tener a través de un recordatorio de 24 horas. La evaluación dietética es muy importante. Es muy importante y es muy importante hacerla puntual y fácil. Después sí, ir yendo a los más específicos si yo quiero determinar cierta carencia o ver de dónde viene cierto problema. Pero es muy importante que yo charle con la persona y que sepa observar. Que yo sepa observar si se puede sentar, si se puede parar, si tiene dientes, si escucha bien, si ve bien, porque si ve mal es muy posible que haya muchos alimentos que no corte o haya muchas cosas que no vaya a cocinar porque no va a ver. Eh, si yo la veo con algún síntoma de deshidratación, preguntarle si es de consumir agua, cuánta agua consume, desde ahí recomendarle, sabiendo que eh, el consumo promedio son 2 litros de agua, empezar a ver cuánta agua consume y decirle, bueno, estaría muy bueno que usted consuma un vaso de agua por la mañana, otro al mediodía, otro a la tarde, otro a la noche. Ahí rondaríamos el litro, litro y medio. Si yo eso lo relaciono con eh, una pregunta sobre la frecuencia defecatoria y él me dice que no, que le cuesta bastante ir al baño, yo ahí ya puedo eh, es- eh, asegurar de que hay un déficit de hidratación. Eh, este tipo de evaluaciones nos sirve muchísimo no para asegurar un diagnóstico, pero sí para estimarlo. Si yo lo quiero asegurar, como dijimos, voy a una evaluación bioquímica y ahí me termino de asegurar que esa persona tiene determinado problema. Bueno, hemos visto agua, hemos visto tipos de evaluaciones, clínica, bioquímica, antropométrica eh, y dietética. Em, lo que les quiero pedir es disculpas porque he estado bastante complicado con el tema de la computadora y de internet y de tiempo, se juntaron varios parámetros, pero bueno, ya nos vamos a ir poniendo bien al día. Tengo casi todos los trabajos corregidos, que en esta semana le voy a ir dando una respuesta a cada uno. También quería hacer un poco de tiempo para que todos los trabajos estén entregados. Tengo casi todos los trabajos entregados, faltan muy pocos chicos. Se entiende porque estamos todos en un momento complicado. Pero bueno, cualquier cosa me preguntan. Les voy a juntar acá en el Power, como siempre, 5 o 6 preguntas. Y nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo grande.